Hola a todos y bienvenidos al año de Calabozos y Dragones, el podcast sobre chismes, datos curiosos e historias sobre este gran juego. Estamos otra vez aquí, parados para echar chisme y hablar de cosas cringe con Andy y con Scott. Hola muchachos. Oli, Olis. ¿qué más? ¿Qué se cuentan? Pues debo decir que no mucho leer todas las vainas absurdas que transcurrieron en los años del pánico satánico. Aunque debo decir que a mí la percepción del pánico satánico me cambió mucho en esta investigación. Antes lo veía como lo peor que le hubiera podido pasar al rol y ahora lo veo como una de las mejores cosas que le hubiera podido pasar. Cero, marica, cero, cero, cero. Bueno, disclaimer antes de que les pregunte cómo va el hobby. Gente, hoy vamos a hablar de cosas que pueden ser triggering. Vamos a hablar de eventos violentos, de asesinatos, de abuso de menores en muchas formas. Lo bueno es que el 99.9% de estos casos jamás ocurrieron, porque todos Ujú. son inventos. Pero igual, Vamos a estar hablando de eso. Pero como así, Michelle remembers. pero pues remembers que, bueno, el 5 de noviembre será. Bueno, ahora sí, como al hobby, muchachos, ¿qué han hecho? Leer y leer y leer sobre esto. Excavar. Exacto. Pues también he empezado, he seguido armando mis miniaturitas bellas. Ya por primera vez se me pegó un dedo a una miniatura. Ah, lo más importante es que no pase en la cara. Otros lugares se pueden reparar, pero en la cara ¿What? es ¿La como cara? terrible. ¿Por qué? ¿Eso es una vivencia tuya? Uy, sí, muchas La- de mis miniaturas han terminado con una huella digital o sea, No, no, la de... no, cara del pero la personaje. cara. Exacto, en la cara Ah, del la personaje, de cara. la Yo miniatura. creí que la cara de JP. Y yo como, ¿qué? Eso solo me ha pasado un par de veces como sí o sí tengo que sostener esta pieza súper complicada. Eso en las sororitas no va a pasar, pero hay miniaturas como más desafiantes geométricamente. Y es como, tengo que sostener esto, no hay manera de hacerlo, sino con los dientes de urgencia o se me va a despegar y va a ser un mierdero. Y cuando voy a abrir los dientes, como que lo logro, pero tengo una costra de pegante Corega no patrocinó esa ujú, miniatura. cero. Y Isco, Pues yo ¿cómo va el estaba hobby? haciendo un montón de ilustraciones role related y software related, pero como estaba fuera de la ciudad, entonces he hecho esbocitos que empezaré a digitalizar a partir de mañana. Eso y Uh, organizar mis modulares, mis maqueticas para precisamente el sofá. Entonces, creo que había estado hablando la vez pasada como fui a asaltar el Dollar City en un sentido no literal de la palabra, porque ellos tienen Ujú. como estos rectangulitos y cuadraditos de cartón piedra, o bueno, esto técnicamente ya es MDF, y entonces son muy prácticos como para tener una unificación de tamaño de ciertos edificios y ciertas cosas que ya había utilizado antes. Pero Ujú. entonces estaba organizando ya los modelos para hacer el corte láser de, por ejemplo, pues una muralla es mucho más alargada o algo más orgánico, más redondito, como para hacer escalones como de pequeñas colinitas donde voy a poner árboles, y estoy empezando a enfocarme hacia las cosas vegetales, de los bosques, de las plantas, de un montón de cosas, que es en mi experiencia tal vez un poco lo más difícil, en el Ok, sentido de una buena estructura, un buen edificio se mantiene, pero hacer plantas que se mantengan y que yo las pueda guardar en una caja o algo así y luego no están los árboles por ahí, es algo que me ha costado mucho tiempo, o sea, es como un año de desarrollo ahí. ok, wow. wow. Fuerte, ¿Y fuerte. algún tip para la gente que nos oye? Como, Sí, por supuesto, no utilicen café. O sea, como que hay muchas personas que dicen como, no, que el bagazo, lo que queda del café, como para hacer pasto y cosas así, no es muy bueno y se cae muy fácil porque, pues, al final del día no es tan absorbente como uno creería. Lo mejor que uno puede usar para eso es té. O sea, las bolsitas de té, del agua aromática, de lo que sea, esas hierbitas molidas son increíbles, se adhieren súper fácil, son muy fáciles de pintar y dejan sus miniaturas oliendo rico.
Ok, Martha Stewart, gracias. Me recordarán por eso en el sofá, ya lo verán. Ay, obvio, yo quiero ver ya. Enmascarará el olor a ovo. Ey, no, nuestros jugadores El, huelen rico, ¿no? el signature Yo no ovo. me, yo no me he detenido a olerlos, Andy, pero te creo. No sé, pues no recuerdo un olor particularmente especial o negativo, entonces imagino que Pero, todo estuvo bien. pero recuerdas que adicionalmente también pasó que abajo nuestro había una gente como con un stand de cosas como medio hippies y tenían incienso todo el día encendido y por eso solo olía a incienso. No. Pues eso pasó afortunadamente. Oh, wow. Yep. Bueno, y JP. Yo no he hecho mucho del hobby. He estado en un hobby relacionado. WoW volvió. No, mentira, he estado pintando un poquito, no mucho. Y he estado consumido en preparar varias cosas y leer mucho y jugar mucho Mundo Oscuro. Pues tenemos una partida de Raid con Z, entonces ahí estuvimos jugando Raid. Reporto con felicidad y por ahí el 1% de nuestros oyentes va a entender esto, que yo siendo la sombra de Dani logré llenarlo completamente de angst permanente, es decir, maté el personaje de Dani. Em, Se ganó el juego. Sí, hay un subjuego, digamos, en Raid y yo lo gané. Em, Pero, ¿qué tan difícil era matar a Dani, siendo Dani? Dani. Dani. eh, lo que pasa es que no es difícil mecánicamente o fácil mecánicamente, es manipulando a la gente, Por eso. ¿sí? O sea, como es Dani. No ¿Es sé, este el dificultad nivel fácil? intermedia, digamos. Mentiras, Dani. Dani no escucha Eh, esto, todos lo sabemos. sí, jamás va a escuchar esto. No, pues Dani, si fue, escuchas esto en algún punto, escribe en el chat del Scrollcast la palabra panqueque con K. Ahí reportaremos, chat. bien. ¿En cuál chat? Sí. En cualquiera en que él esté. Bueno, Listo. em, aparte de eso, pues leyendo cosas de Mago La Ascensión, porque pronto comienza como una partida alternativa para Patreons mientras retomamos Changel. Wait, ¿cómo Pronto me así? The refiero. Awakening. Yo dije Ascension, perdón, es de Awakening. Sí, Sí, yo Eh, como, oh no, volví a equivocarme de libro. sí, yo no entiendo ya por qué. experta. Mire, voy a decirlo así, yo no entiendo por qué re malputas rehacen todas sus líneas de juego los manes de White Wolf hace 20 años y dicen, ¿sabe qué? Mantengamos para este juego en específico el mismo acrónimo, ¿cierto? Entonces es Vampiro la Mascarada y Vampiro el Requiem, ¿sí? Eh, Ascension y Awakening, y es como, no, o sea, The Quickening. un Bush Marica Mage de Quickening y todos son magos, pero además Highlanders. Eso sería buenísimo. Em, y ya, y pues la partidita de vampiro también ha requerido lectura y meditación profunda. Nice. Si uno streameara una partida de Raid y llegaran otras personas en combo a verlo a uno, ¿lo estarían raideando? Uf, ¿Aló? no, perdón, se me cayó la llamada. No sé, como que algo sonó. ¿Qué? El Iba, crashing iba, del código. iba a hacer el sonidito de Discord de fingir que uno se desconectó, pero no estamos en Discord. Luego lo ponemos como clic. Uy, no, no me pidan tanto. Em, Pues bueno, ya que Sko mató el ambiente humorístico, entremos de lleno a hablar de cosas serias. Eh, Hablando de matanza. Hablando de muerte, sí. em, bueno, ¿qué fue el pánico satánico? ¿Dónde se originó? ¿Cómo le pegó al rol? Ese es el tema de hoy. Ya hicimos las advertencias. Si están aquí, es que ya esos temas no les molesta. O al menos no van a causar una fuerte reacción emocional en ustedes. Así que, pues, ni modo. Están advertidos. Ajá.
Em, entonces, hablemos de algunos antecedentes, algunas cosas Ujú, que ujú. pasaron para, eh, para como campo de cultivo, ¿no? Para caldo de cultivo, Uf. perdón, para a esta vaina. Yo creo que de pronto el antecedente más importante em, de, del pánico satánico es el asesinato de Sharon Tate, ¿cierto? O sea, yo, Yo lo llevaría un poquito más atrás incluso, ¿sabe? Porque si bien eso es como de las cosas que detonó el pánico satánico, hay otras cosas que estaban ocurriendo antes que precisamente por la forma en la que se desarrolló el juego tan de nicho, no fueron percibidas en el momento, pero después de eso sí fue, eh, pues como fue estas cosas que dijeron, ah, no, como cuando empiezan a salir estos manuales de monstruos y el Eldritch Wizardry, donde ya empiezan a hablar de ciertos demonios y de diablos, ¿no? Y de demonios con nombres que pertenecen a la demonología, y pues, eso aportó, digamos, pero, o sea, Sharon Tate se murió en el 69. Gary Gygax ni se conocía con Dave Arneson, ¿no? Estoy hablando de Charles Manson y los crímenes de ah, sus ya, Sí, ya, amigos. pero ¿qué fue primero? ¿Ese el asesinato huevo. o marica? O Anton LaVey y su performance. Wow, eso es una gran pregunta. ¿Estamos llamando a la religión de un montón de gente de performance o a un acto específico A su en performance? acto, o sea, pues en medio de todo, Anton LaVey era Calvo. también un actor, un showman, marica. O sea, como que muchas de las cosas que no es coña. Dejaste un Sí, espacio era muy largo. calvo. Pero sí, la iglesia, la Avellana de Satán se fundó en el 66. Ah, gracias por responder mi Perdón, pregunta. Andy. Y sí, sí es calvo. Bueno, era calvo. Sí, no, pero lo que dice Andy es real, es decir, al final del día todo lo que estaba haciendo la BI era más performático que otra cosa, ¿no? Él lo que propone en su Biblia satánica es algo más Autoayuda, básicamente. filosófico, sí, pues autoayuda en el sentido de te ayuda a liberar el quinceañero interior, ¿no? Es Pues como lo ese mismo tipo que de la otra rebellious. autoayuda, o sea, que tan distinto es no sé, el, el secreto, weón, de los preceptos de la iglesia, la Avellana, o sea, no mucho, no dista mucho. Sí, siento que no es como. Perdón si estoy ofendiendo la religión de alguien aquí. Otro pequeño como Es ese del paréntesis, disclaimer. Sí. disclaimer real, hoy ni los sataniqueros ni los cristianos se van a ir muy felices de lo que tengo por decir. Eh, Pero si nos cancelan, nos mencionan en redes, por favor, como @scrollcast y nos ayudan a llegar a más gente, por fin. sí, así es. Eh, hashtag Satanic Cast. Obviamente eso es SC. Todo Ese lo es el planeamos SC. así. Pero también hay otro factor que no es como tan llamativo, polémico, pero que sí descrito en algunos de los documentos que estuve leyendo, y es de cierta forma sí, la segunda ola del feminismo. Y es como lo mencionaban desde el punto de las mujeres empezamos a acceder como a la fuerza laboral, esta gente, esto es generación X, sí, esto es generación X, empezaron a estar como más, como pasar menos tiempo con sus padres, menos contacto, como que todo esto empezó a influir eh, eh, en, en la forma en que la sociedad norteamericana como tal estaba viendo a sus jóvenes crecer. ¿Ustedes
¿Vieron eso? ¿Lo vieron relacionado? Cero, y no sé cómo se conecta. La verdad, honestamente, yo creí que ibas a decir como no, y entonces em, las mamitas ya no se quedaban en la casa y los niños iban a la guardería, y entonces se creó las condiciones de posibilidad para los escándalos falsos, obviamente, de las violaciones en Claro, masa en las guarderías. Creí que ibas para eso allá pasa y también, luego vimos sí. como un giro que no era, no sé. O sea, sí, no, es como pasa eso, pero en general era como las mamás dejaron de estar pendientes de sus hijos. Es la cosa general, que es una vaina que vi en un par de documentos ya tengo el nombre, Joseph Laycock. Jejeje. Gracias. Sí, 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 sí. Pero sí, básicamente también iba a lo que JP, a la conclusión, la que llegó JP también, volviendo al feminismo y a la segunda ola, fue como, esto yo no lo había escuchado antes, eso fue de las cosas que yo empecé a aprender para este capítulo. Porque para mí antes solo era como, bueno, la gente muy creyente, cristiana, evangélica, protestante, de la nada se volvió loquita. En fin, eso era lo que yo sabía. No, no lo había visto, pero pues supongo que tiene sentido que sí, pues estas cosas solo pueden pasar en el medio de una transformación, ¿no? Como de las relaciones y de la manera en que está constituida y se comporta una familia, ¿no? Pues Sí. hay algo curioso y es ahora que lo mencionas, Andy, hay un autor que va a ser relevante para todo este asunto del Satanic Panic. Eh, ¿Estabas hablando de Jack Thomas Chick? Pues Ahorita no, pero yo estaba, Ah, ahorita no. mencioné fue a Joseph Laycock, que este es es el Ah, sociólogo del que Andy habla. el sí, sí. sociólogo Es que que leí escribió este libro. Chick y me sonó muy parecido a Así cierta es. palabra en inglés para miembro y es de lo que me acordé el nombre del otro. Dios. Chick es bien particular. Sí, y él es de esas personas que, claro, él contribuyó bastante con mucho odio en este mundo, pero algunos autores em, describían a esta persona, o sea, digamos, hay un autor wicano, cuyo nombre me niego a pronunciar porque es muy difícil, Ker Kerkuholain, Ah, seguramente igual, es. seguramente tiene un nombre real que no es ese. No, mentira. Sí, Perdón, exacto. perdón, Wicanos. Ey, el nombre con el que se identifica es real. Pero él decía que este otro autor chic era dentro de sus teorías antifeminista y antipagano abiertamente, y pues estamos hablando de un tipo que hacía cómics en donde acusaba a los católicos romanos, ¿no? A los masones y a los musulmanes de un montón de conspiraciones. Entonces, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Em, pero bueno, volvamos como a los antecedentes grandes antes de saltar a Jack Chick y a todas como el reaccionismo terrible, ¿no? Entonces, no, Charles Manson, tenemos unas transformaciones en cómo se relaciona a la gente, tenemos la aparición de la iglesia de Satán. Mal que bien, tenemos a una banda de blues en Inglaterra con un man que no tiene las punticas de los dedos y dice, ¿y qué pasa si usamos ¿no? eh, y tocamos más rápido? Bueno, pues aparecen, digamos, nuevas expresiones como el metal y ya veremos que todo esto vuelve y se conecta en un lugar muy chistoso. Em, y ese lugar no es Stranger Things. Em, em, pero tenemos también una suerte como de, no sé, empieza a haber una preocupación bastante real, ¿no? Con la posibilidad de como ser asaltados, ¿no? Sobre todo los niños, por, por El mal. malvados cultos, ¿no? Sale este libro que Andy ya mencionaba, Michelle Remembers, puta, pero tal vez lo mencionó antes de que empezáramos a grabar. Sí, Michelle, no, mencioné a Michelle Remembers, fue en el disclaimer. Sí, 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 sí. Eh, y eso también va de la mano un poco como con las pseudociencias, porque obviamente todos estos escándalos
morales y pánicos morales son también los mismos terraplanistas, ¿cierto? Pero en esa Ujú. época era la gente que practicaba RMT, ¿no? Estas terapias de recuperación de memorias. Perdón si su novia o su amiga o su prima o su tía hacen RMT, eso es una pseudociencia, eso no es serio y no es real. Además, a mí se Y es me hizo, muy o sea, Tauro. ¿qué tan... Jesus. Sí, 100% Tauro. Eh, ¿Qué tan ético es que seas el psiquiatra de tu esposa? Cero. Técnicamente, Lawrence Pasder se casó con la paciente luego de que fuera su paciente. Es un gran tecnicismo. A ver, si Suits no me miente, pues sí, asumo que depende de las jurisdicciones. Hay como un periodo en el que para que esto sea ético, no pueden juntarse, ¿cierto? O sea, eres mi paciente, dejamos de hablar, nos vamos a juntar, tenemos algo, porque pasa en Suits, muchachos. Eh, Y pasa en la eh, vida. Conozco muchos en, casos. en Colombia, pues ni idea, eh, pero realmente es perturbador y horrible y no debería pasar, qué pena. Ni tu terapeuta, ni tu psiquiatra, ni nadie con el que hayas tenido ese tipo como de intimidad extraña que permite fácilmente la transferencia, ¿sí? Eso es como no, una relación parasocial, pero al cuadrado o al cubo, o sea, qué enfermo. Perdonen también a los parasociales por ahí. Qué pena, hoy me voy a cagar en todos. Y va a ser, hoy no es Hoy vamos a nadie se hablar salva. teórica e informativamente desde un punto de vista parcial. Las otras veces tampoco ha sido, pero hoy va a ser especialmente notorio. Pero bueno, rápidamente, Michelle Remembers es un libro en el que hay un psiquiatra canadiense que se llama Lawrence Patzer y el man se sienta y empieza como a relatar, digamos, todos estos recuerdos de su paciente, ¿cierto? Y eventual esposa, que es Michelle Smith, en la cual, digamos, empiezan a recuperar a través de la hipnosis, eh, básicamente, memorias falsas, o al menos memorias que no han podido ser sustanciadas por la ciencia hasta el día de hoy, en las cuales hay un culto mundial satánico que, que abusó de ella cuando ella tenía 5 años. Hubo invocaciones satánicas, intervenciones religiosas, apareció el arcángel Miguel en algún momento, hubo incontables sacrificios humanos, ¿sí? Eh, es terrible. Y obviamente esto ya ha sido investigado y, y, y este man que mencionabas, eh, Kerr, Kerr whatever, Kerr, es imposible decir tu nombre. Em, em, y otros sí se dedicaron como a destapar que todo esto, pues claramente no pasó, ¿sí? Y entiendan que no soy yo siendo rabón con tus terapias alternativas que si te gustan, es que estas terapias de recobrar las memorias, los psiquiatras están más o menos de acuerdo en que no pasan, en que esta noción de que un niño fue sometido a grandes y terribles traumas y luego, ¡pum!, lo ocultó su mente y, ¡pum!, lo olvidó completamente y esa es la causa de su sufrimiento cuando grande. No, no, eso es más, esto está más anclado en la ficción, ¿cierto? Y no pasa tanto en la vida real. Ujú, Em, ujú. Y ahora, para hablar de la hipnosis no es una ciencia aceptada hoy en día como una hard science. Es de hecho bien complicada porque si bien el cerebro sí puede ser hackeable en ese punto en el que nosotros llamamos sugestión, es muy comprobado que todo está comprobado que cuando esto fue muy popular a principios del siglo XX, todas esas personas que decían yo fui un samurái en mi vida pasada y empezaba a escribir unas cosas muy específicas, resultaban siendo simplemente como recuerdos que botaba por ahí el cerebro de cuando vio una película de samuráis cuando era niño. Entonces, pues, no sé qué tanto podríamos nosotros seguir la cuerda de esto como una ciencia pura y dura.
No, pues imposible. Y de hecho Es imposible. ya iremos viendo justamente que hubo gente que también empezó a votar buena ciencia ficción y bueno invento precisamente en medio de estas terapias, ¿no? Em, el otro como gran... dilo, Scott. No, lo que dijo es que buena ciencia ficción. No te estamos hablando a ti, Rona Jaffe. Maces and Monsters es terrible. Uf, Ay, marica. Bases and Monsters tiene un lugar especial en mi corazón, pero ya llegaremos allá. Ya Eh, llegaremos allá. bueno, otro gran antecedente es Michael Warnke, un tipo que es alguna suerte de, ¿cómo se llama? De evangelista, pastor, ¿sí? Ujú. Su oficio es ganarse la vida haciendo que haya más cristianos, ¿sí? Em, y entonces, y este, digamos, es el que mucha gente dice, aquí empezó esto. Este fue el papá del pánico satánico. El man llegó y dijo, muchachos, yo estuve en un culto gigantesco, como con otras 1500 satanistas. Todo el tiempo estamos por ahí violando y asesinando gente. Hay orgías locas, drogas. Soy un alto sacerdote que preside sobre rituales satánicos e invocado demonios, secuestramos, ¿sí? Pero encontré a Jesús y me salvé y ahora soy salvo. Y ustedes pueden también incluir a Jesús en sus vidas para que todo mejore, ¿no? Em, Marica, ¿con qué tiempo hacía tantas cosas? Ni idea, pero reporteros fueron también a buscar como, bueno, papi, esto es verdad, esto pasó, esto no pasó. Y resulta que sí, o sea, fue como, oye, pero tú dijiste que tú en esta época andabas en un culto satánico, pero mira que ya eras predicador en esta época, como así. Y eso va ahí componiéndose y componiéndose. Y pues obviamente también la gran mayoría de las cosas o todas las cosas que dijo pues son falsas. Cuando lo confrontaron con esto, su gran culto fue como, no, bueno, no éramos 1500, éramos 13 y a 5 de ellos yo realmente no los conocía. ¿Sí? Y se empezaron a achicar y achicar las vainas. Obviamente, Es que cada uno tenía un ejército y pues estábamos manejando todo así con, ¿cómo es que se llama? Esta cosa del MCDM. Bueno, no me acuerdo. Ya. F. casi logramos el chiste, Mi pero chiste no. casi lo logro, pero mi memoria me falló. Hmm. Sí, el caso, hay una revista que se llama Cornerstone y los manes le dedicaron varios capítulos, varios articulitos a empezar a desenmarañar las mentiras de este señor, ¿no? Em, pero digamos que sus mentiras y las mentiras del autor o de los autores de Michelle Remembers, pues quedaron por siempre grabadas en el subconsciente, en el clima cultural, ¿no? Es que la cosa de eso es que muchas de las personas que se lanzaban a hacer todos estos reportajes, luego se enteraban de que esta gente estaba mintiendo, pero no se desmentían ellos. Era como, no, 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 yo pierdo Ujú. credibilidad, me voy a quedar ahí. Y es como, fue puta, como tantas cosas se pueden haber evitado, pero no lo hiciste, no lo hiciste. O Hijo la de Sí, puta. clásica que el disclaimer y las disculpas, por ejemplo, de cuando estamos hablando de un periódico es una cosa mínima versus el encabezado de primera página. correcto, Ah, sí. correcto. Eso es algo típico que se ve hoy en día, que Semana y Blue Radio y la Uf, FM hacen con marica. maestría, que es como, bueno, marica, le dedicamos una semana a hablar de esto y era mentira y una corte nos está obligando a retractarnos. Sí. Venga, publicamos una pequeña retracción, hacemos un comentario chiquitico y pasamos por encima. Y también el asunto es que el artículo escandaloso no recibe la misma difusión que la retracción, ¿sí? Ujú. Ujú. Entonces es como complicado el tema. Em, y ya, creo que ahí solamente nos queda el primer gran momento del pánico satánico antes de que entre al rol. La cosa más absurda tal vez que ha pasado y más cara que ha pasado en la historia legal de Estados Unidos.
que son los juicios del pre-kinder McMartin, ¿no? Ah, yo Eh, creí que el logo de Procter and Gamble, ¿es que se llama? Bueno, nunca me acuerdo cómo se, de P&G, como sea, pero creo que uf. eso fue paralelo a D&D. Pero bueno, ¿qué fueron estos? Y ahí ya comienza, digamos, como a aparecer, ¿no? Las ficciones que se inventaron estas personas dan el salto hacia la vida real, así como acusaban a Don Jones de ser, ¿no? Como no, es que se creen muy duro el Don Jones y se les arruina la vida. No, la gente se cree muy duro su pánico satánico y le arruina la vida a los demás. Entonces es este colegio, digamos, que pertenece a una familia McMartin, ¿no? Y empiezan a, a, a hacer acusaciones los papitos y las mamitas de que es que, o sea, básicamente todo el colegio, todos los dueños del colegio están abusando de sus hijos, ¿sí? Em, y, y resulta que comienzan a entrevistar a estos niños y pues los niños empiezan como a decir, no, sí, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto. ¿Por qué? Porque los entrevistadores entonces desarrollaron ciertas técnicas para ayudar a los niños a llegar a esas narrativas y a esas conclusiones, ¿cierto? Y entonces pasaban cosas como que decían que no solamente habían sido abusados sexualmente, sino que veían a brujas volar, que habían viajado en Uf, globos estos fueron los aéreos. niños que reconocieron a Chuck Norris como uno de sus Correcto, violadores. correcto, Uf, correcto. Les mostraron fotos de gente, ¿sí? Y uno de los niños fue como, este man fue, y era el pobre Chuck Norris, que además en esa época Chuck Norris, o sea, era el Chuck Norris de las películas de Bruce Lee, marica, ¿sí? Chuck Sí, Norris todavía no se joven, había deificado. ajá. Chuck Norris de los torneos de karate. Y y sobre todo una de las vainas en las que más insistieron es que habían sido llevados a una serie de túneles subterráneos debajo ujú. del colegio, mandaron a hacer excavaciones del No encontraron ni colegio, no mierda. encontraron nada porque obviamente nada de esto nunca pasó, decían que había orgías en todos lados, Wait, pero la declaración más importante es que los llevaban a esos túneles porque los inodoros se los chupaban, así como, exactamente, exactamente, sí, o sea, los vacían por los inodoros y pum, llegan a los túneles secretos. Marica, increíble, o sea, increíble. Eh, sí, e incluso sí, como, no, es que este man que es mi abusador, el man puede volar y, y resulta que es que la persona que estaba inicialmente haciendo estas acusaciones, y ya veremos que esto va a ser una narrativa común, ya cuando hablemos de la llegada de estos temores al rol, es que eh, eh, esta señora Judy Johnson tenía unos problemas mentales, ¿sí? sí, tenía antecedentes Eh, de esquizofrenia heavy. Exactamente. El ente acusador, la fiscalía gringa, sabía, no lo mencionó nunca durante el caso, porque ya habían invertido demasiado tiempo y dinero en esto y no se podían retractar. Y, y entonces, pues, ni mos, nos hicimos los locos. Duró 7 años este caso, costó 15 millones de dólares. Entonces, y obviamente nadie nunca fue condenado por esto. Eh, No, 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 sí, pues uno de los profesores no terminó encerrado como por 5 años. pero no, creo que no fue condenado, o sea, hubo una condena, luego vaciaron la condena, ¿sí? En su segundo juicio, ¿sí? Ajá. Y fue absuelto bueno, no, técnicamente no fue absuelto. Ray Bucky, hubo un primer juicio, ¿listo? El juicio llegó, digamos, a la segunda instancia y hubo un hung jury, es decir, el jurado no se decía si esto sí era verdad, si esto no era verdad, si era culpable, no dijeron nada y ya el ente acusador dijo como, no, mire, todo bien, vamos a retirar los cargos. Nunca jamás se le logró demostrar un crimen. No sabemos si Ray Bucky era culpable o no, pero definitivamente toda la familia McMartin no era culpable ni de volar, ni de rituales satánicos, ni de abusar a todos los niños luego de vaciarlos por el inodoro. ¿Listo?
Y Mm, como dato coctelero para esto, ese caso fue tan importante y tan mediático que hizo que en New Line Cinema cambiara el personaje de Freddy Krueger de Pesadilla en la calle Elm, porque inicialmente no era un asesino, sino era un abusador de menores, pero les pareció que estaba muy susceptible el Ah, tema y está lo muy volvieron un fresco. asesino. Sí, sí, sí. Uf, yo no sabía eso. Gracias por ese dato coctelero. está bueno, está bueno. Este es un gran chismecito. El caso es que este es como el ambiente. El Por caso. alguna razón, no sé, llámenlo histeria colectiva, llámenlo medios amarillistas, llámenlo pequeñas y pocas voces en la derecha cristiana, siendo muy vocales y teniendo grandes plataformas, nada diferente de hoy en día, inventándose mierdas locas, eh, y no sé, el mainstream copiándoles un poco, pero al parecer, ¿sí? Finales de los 70s, comienzos de los 80s, innumerables y grandísimos cultos satánicos estaban amenazando eh, a los dulces niños y las maleables juventudes de Estados Unidos. Yo me voy a adelantar un poco porque mencionaste como toda esta influencia de estas grandes plataformas. Fue la falta de una gran plataforma a, a Pat Pulling, lo que hizo que el pánico satánico al final no durara y no tuviera como un efecto de baneo generalizado pues a lo largo y ancho de Estados Unidos. A Hmm. diferencia de lo que la plataforma que sí tuvo Titer, ¿cómo es que se llama? Tipper Gore, Gore, Tipper Gore. Tipper Gore, que ella sí, pues siendo esposita de Al Gore, eh, pudo llevar esto a más gente. Para que sepan un poco lo que Andy está hablando, Andy está hablando del PMRC, el Parents Ujú. Music Resource Center, que es, digamos, una suerte de movimiento de mamitas y papitos aburridos que creían que ciertos artistas, mayormente rockeros, pero también, no sé, Madonna y Prince, decían cosas muy sucias y tal vez muy satánicas en sus letras y en sus Sí, en realidad portadas. todo culpa de Prince. Exacto. Entonces ellos, literal, es como la junta de padres, casualmente era la junta de padres de el colegio en el que todos los papitos eran como senadores y llevaron una gran cantidad de presión al Congreso gringo para que se legislara al respecto Ujú. de qué era permisible y qué no en la música, ¿cierto? A nivel visual y vocal. De pronto lo más absurdo de este juicio es ver a Frank Zappa, Dee Snider y John Denver, los tres defendiendo Sí. Sí. la libertad. Hay una gran película, weón, que es creo que es Parental Advisory, se llama, con el protagonista de Beverly Hills 90210, que es un lobby, y en la ficción es como un lobbyista para la industria de la música, y muestran todo este juicio, ¿no? Y el gran discurso de Dee Snider, ¿cierto? Que si no saben quién es Dee Snider, Twisted Sister, el man de We're Not Gonna Take It, ¿cierto? Me he visto como muy femenino para burlarme de otras bandas que sí tienen esa estética en serio. Em, y nadie da un peso por él, ¿no? Y entonces el man salta y da severo discurso sobre la libertad em, de expresión y tal. Y luego al final del día, la industria de la música dice, no, ¿sabe qué? Nosotros les damos una etiqueta de contenido explícito y la ponemos en todo lo que ustedes digan. Bueno, qué triste final. Bueno, pero hay muchas bandas que se aprovecharon de eso, ¿no? Claro, O claro. sea, eso también se volvió un sello de que era lo que vendía. Obvio, pues Ujú. como, uy, no, Don Jones es satánico, qué gonorrea. Y si se multiplicaron en 10 las ventas del player. Ajá, Y el sí, otro hermano, o sea, exactamente. Como, oh no, qué satánico es esto. Muy Dinerito. triste, muy Qué triste las triste. personas que compraron eso buscando satanismo puro y duro y encontraron matemáticas.
Me puedo poner los zapatos de esa gente. Quiero contarles que algo parecido ocurrió en los 90 y es muy chistoso, y es que muchas personas empezaron a interesarse en el ocultismo y en hacer partes como de estas órdenes secretas y todas esas Vamos a vainas. hablar del Des- libro de Enoch. No. no, no, después de Ice White Shot, porque todo el mundo pensaba que ocultismo era de estas reuniones multimillonarias de orgías sin parar, Ah, y se dieron cuenta que no. Ah, Que es muy sad porque el ocultismo podría haber tenido un gran flujo de personas. Sí, sí. Pero algo que debemos decir, Ice White Shot tiene como la mejor canción miedosa, ¿no? La que están ahí como, no como estas voces ahí medio gregorianas. esa es una Em, gran peli. sí, es una gran marica, peli. mi dato coctelero es que alguien me intentó conquistar con esa película. Andy, ¿cómo le dijiste que no? Pues marica, es que fue como, oye, pues esa película es re difícil de conseguir y yo la tengo en DVD y yo como, Ah, no, N- no, pues tener viene a mi esa película en DVD apartamento. además es como, eres un pajero. O Sí, sea, eres un pajero sin control que necesitas tener la película. sí, exacto, fue como, es que, Andy, yo contigo he hablado de teorías de conspiración y esa película es re profunda y yo como, Lo sabes siento, que a mí Bacán. me da es mucha risa las teorías de conspiración. Para mí es comedia. Tú estás como tomándolo muy en serio. Sí. Por cierto, la canción a la que me refería, Masked Ball de Jocelyn Pook. Pues pobre Bacán y pobrecito el Bacán o Bacana o Bacane, porque pues ya digamos que su pajerismo es a matter of public record, ¿no? Como ya eso que va aquí, yo no voy a editar esa parte. Lo siento, Pajizo, si todavía nos escuchas. Espero que. Eh, sí. Oh my God. Uy, iba a decir el nombre. Mentiras, no, No no me digas el acuerdo el nombre, no nombre. digas el nombre, no digas el nombre. Sin embargo, a mí también me parecía muy erótica esa película, la verdad. Yo la vi cuando estaba como cumpliendo 17 años y fue como, ¡ah! Claro, Em, claro. Envidiable. Yo solo voy a envidiable. decir que es un herpetólogo. Y ya, esto Andy. es todo lo que diré. Jijiji. Bueno, Creo que eso nos lleva a James Dallas Egbert. sí, ya empecemos. Eso, Empecemos eso, eso. con el primer mártir de Dungeons. Eso suena muy extraño. Entonces, esto fue que 79, Sí. 1979. Sí, creo que 79 primer sustico, 80 suicidio real. Perdón, Ujú. muchachos, vamos a hablar de suicidio. Y sí, irreales. Em, entonces, este muchacho de la Michigan State University que se llamaba James Dallas Egbert III, qué nombre tan cool, desaparece. Él deja una carta suicida a sus padres y desaparece. Entonces, pues todo el mundo está buscándolo como loco, los policías lo buscan, no lo encuentran. Los padres deciden contratar a un Investigador. investigador privado, ¿no? Ujú. Em, y es este señor William Deere, y él llega ya él decide ir a la Michigan State University, al dormitorio de James, y empieza a buscar en sus cosas, y él mantiene como este momento que me parece un poco ficti de super detective, que se da cuenta que él tenía un tablero de estos de corcho, y que en el tablero de corcho pues había un grupo de chinches que hacían una forma, y él reconoció. Yo creo que esto es pura mierda, honestamente, para este punto. Pues, Re- pues Es pura mierda o es lag. William Deere luego se retracta de muchas de las cosas que dijo, porque obviamente hay mucha mierda en lo que dijo. y es que él diría mucha mierda de ahí en adelante. Marica, cabe, Em, cabe aclarar que el man acaba de llegar de Japón cuando lo llamaron, lo llamó el tío de este chico, y el man no quería tomar el caso, pero fue como, no, marica, se nos perdió el niño, es un joven genio, y el man fue como, está bien, hijo de puta, ya voy para y allá. el man como, Moshi Moshi. Entonces, tenemos a este man, William Deere. El man era un detective privado
mentiroso que se hizo famoso por acusar a un juego de rol de ser el principal causante de la desaparición y luego suicidio de un muchacho. Obviamente, este señor se lanzó para ser gobernador de Texas en el 2010. Hijo de puta. Ay, Esa no me la bueno, sabía. Esa no me la lo bueno sabía. es que dijo se lanzó y no fue. Correcto, no fue porque el man era democrático. Y yo no sé qué tanto gana el Partido Demócrata en Texas, pero yo siento que no tanto. ¿Mm? Sí, creo que no pega tanto. Ujú, ujú. Sí, no, tiene sentido. Pues este man, con lo que dice supuestamente es que se da cuenta que la figura que formaban los chinches en ese tablero de corcho era la misma estructura de los túneles de vapor de la universidad, que claramente nadie podía ir allá, pues era una estructura ahí bajo tierra, y que luego se enteró entrevistando a los compañeros del chico, que a Egbert le gustaba ir allá. Entonces se meten y las fotos que hay ahí son increíbles, ¿no? Las fotos para los periódicos y eso es como una toma desde adentro del túnel y está este investigador Deer con una linterna y obviamente esta mirada de ferocidad para encontrar a este chico que obviamente jamás se encuentra en ese túnel porque él nunca estuvo en ese túnel. Y él dijo, estos túneles se parecen a algo que jugaba él. Él nunca en su vida, o sea, lo que inicialmente dijeron es que se había encontrado manuales de Dungeons and Dragons ahí en el dormitorio, pero después dijeron que nunca había ahí manuales de Dungeons. O sea, puede que el chico jugara, pero así como que este man obviamente saltó a la conclusión de no, este chico se fue a los túneles, porque ya no sabía diferenciar entre la fantasía y la realidad cuando se trataba de este juego de Dungeons and Dragons. Sí, 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 sí. Entonces, él desapareció en los túneles en un incidente de autodaño. Él parece que se trató de hacer daño, pero luego volvió, ¿no? pero Sí, es que él además nunca está en los túneles, él se fue a Luisiana. Pero Hmm. sí, fíjense él. cómo es, o sea, en el momento en el que este hombre dijo, no, Dungeons, lo del satanismo y Dungeons and Dragons y la magia y la hechicería, eso se regó como pólvora en ese mes, antes de que volviera a aparecer ese muchacho que estaba en Luisiana, en ese mes fue que se estalló absolutamente todo, o sea, ya no había marcha atrás ni porque volviera a aparecer, que fue lo que pasó. Hmm. Sí. Es muy importante. O sea, el man sí fue a los túneles y sí te trató de suicidar. Consumió metacualona, ¿sí? Ajá, sí, Eh, el man estaba. pero Meta- sobrevivió y se fue. Metacualona son Quaaludes. sí, Si estaba vieron, metacualado. si, si vieron el lobo de Wall Street, la droga chévere del lobo de Wall Street. em, lo más importante de esto es el detalle, la evidencia anecdótica, de que hubo gente que al otro día lo vio en Gen Con 12. O sea, el man trató de suicidarse, no se murió, eh, Esto es una se, señal. se fue para la casa de un amigo a esconderse y luego se fue para Gen Con. Está No debería como, ser ustedes un no sé si chiste, vieron. pero No sé si ahí vieron sí, que sí. esta semana apareció una señora en la costa que estaba ¡Ay, perdida y que la marica, familia la había sí! reportado y apareció bailando en la tarima de un concierto de vallenato. O sea, Sí, sí, es sí. esto mismo, es esto Es mismo. esto mismo, pero versión persona incómoda socialmente que juega rol. Em, bueno, Ay, qué grande. según Fíjense Deere, que en ese hágale. mes, incluso el asunto llegó tan lejos que había personas que decían que la carta de suicidio que él había escrito que realmente no era real, sino que la había escrito una secta satánica que lo había secuestrado. Hasta ese punto llegaron. Malditos locos. Pero, Tacho, Ujú. am, eso era la que decía como, crémenme, y ya, como, a quien le concierna esto, crémenme, ¿era esa? ¿O hubo una carta anterior? No Como, lo sé, yo el contenido de la carta sí es que no lo eso fue lo conozco. que yo vi, pero pues yo creí que la carta, ahí sí, como quizás no vi un reporte tan juicioso,
Yo creí que no había carta inicialmente en la desaparición inicial. Dice que puto el que me lutee. Marica, no me puedo reír de esto, no. Yo sobre todo imagino que fue esa primera carta, nota de suicidio. Creo que la segunda vez no hubo nota de suicidio. Porque el Sí, man es que llegó a lo un pasó. hospital arrastrándose con una herida de escopeta, ¿no? O sea, el man trató de hacer la Cobain. Oh my fucking god. Y digamos La Dead. que la Dead, correcto. Ya, ya hablaremos de eso, pero Dead lo hizo primero. Em, el caso es que el man alcanzó a llegar al hospital y bueno. em, Uf. Eso fue triste. Los medios, sin embargo, pues según William Deere, no fue él, sino que los medios se inventaron toda esta narrativa de que no, que es que fue Dungeons, que es que fue el rol, que es que los jugadores de rol van a los túneles subterráneos y pierden contacto con la realidad, ¿sí? Que eso es Ujú, algo ujú. totalmente parte de la cultura popular de esos momentos. Eh, y este man, William Deere, luego escribe un libro que se llama The Dungeon Master, ¿no? Hablando como de que no, que mentir, y pues mire, lo que pasó fue esto, los medios lo sacaron todo de proporción, eh, y ya. Eh, eh, y lo que pasó es que, según eso, Deere sugirió que de pronto estaban larpeando en los túneles y que por eso habían entrado ahí, ¿cierto? Y lo que los medios de comunicación hicieron fue coger esa conjetura, volverla una verdad científica y expandirla y usarla para, no sé, supongo que ser súper controversiales y que la gente los viera. Pero en todo caso, pues ese libro él lo publicó en el 84 y en esos 4 años que hubo de todo el asunto, él fue consultor para varios casos que supuestamente tenían que ver con sectas satánicas y con más Dungeons and Dragons. Ya empezó a llamarse un poco lo mismo que pasó con Patricia Pulling como el experto de Dungeons and Dragons, ¿no? Cuando claramente en las entrevistas pues no sabía un culo del juego, sino lo que a él le parecía el juego. Y te entendemos, señor Deere. O sea, en esa edición del juego no era Nadie entendió una particularmente monda. fácil. Sí, Sí, bueno, yo entender. tampoco la entiendo y la he jugado. O sea, antes de que sentemos ahí, yo solo les quiero decir que Patricia Pulling sí leyó las reglas y sí jugó. Pero volviendo rápidamente al asunto de James Dallas Egbert, de ahí salieron un par de hitos culturales del pánico satánico, al menos en lo relacionado con el rol, ¿no? La novela de Rona Jaffe, que mencionó Scott, luego la película basada en la novela de Rona Jaffe, Mazes and Monsters, protagonizada por Tom Hanks. Y ustedes dirán, Mm. Tom Hanks es mi actor favorito, qué increíble, debe ser buen cine. No, era una de esas películas hechas para televisión Sí, como super directivo, cringe. bebé. Es una película demasiado oscura, y cuando digo demasiado oscura es la crítica que le hacen al universo cinematográfico de DC, es que en muchas escenas no se ve un carajo, porque quiero contarles que yo me vi esa película para este capítulo, quiero que me devuelvan esa hora y 40 minutos de mi vida, y quiero decir que el 9/11 es lo segundo peor que le pasaron a las Torres Gemelas. Dios mío. Oh my god. Ok, yo quiero que me expliques esto porque aún no me he visto la película. ¿Por Y qué es que, estás bueno, diciendo esto? es un grupo de rol, ¿no? De una universidad. De hecho, está muy inspirado en este caso, en el caso de Egbert. Egbert es, de hecho, uno de los personajes, pero no es Tom Hanks. Un grupo de personas se reúne a jugar Dungeons and Dragons. Llega un jugador nuevo, que es Tom Hanks, que es el clérigo, ¿no? De Holy Man. Y entonces empiezan a jugar, que yo no sé qué, lo que sea. Y en un punto uno de ellos dice, no, oigan, deberíamos... escalar este juego haciendo una versión en vivo en unas cavernas que hay por acá que son prohibidas, pero pues estaría mucho más cool. Y entonces hacen eso, empiezan a larpear ahí abajo en esas cavernas y a todos les parece muy cool, excepto que Tom Hanks se empieza a fritar y se vuelve su personaje. Y de repente se desaparece, no le dice a nadie, no deja ninguna carta, nada. Pero ellos se encuentran en su dormitorio un mapa y el mapa tiene un dungeon grandísimo y dice dos cosas como The Great Hall y The Twin Tower, The Two Towers. Entonces ellos todos, referencia
a Tolkien, pese a que el man era como, siempre quise reencontrarme con mi amigo, con mi hermano perdido que se fue a Nueva York y ellos, claro, debe ser una referencia a Tolkien, pero ¿dónde podrá estar? Y es como, bien hijo de Bueno, puta, quiero Vista bajo el públicamente, lente actual sí es una referencia a Tolkien porque no, el otro referente no existe. sí, claro, exactamente. Pero Si además volviera a pasar, un día tendría que ser. tiene la calidad de detectives que nosotros en Dark Heresy. Ay, por Dios, ustedes no se imaginan editar De esos hecho, capítulos de Dark Heresy ha estado increíble. de hecho, eso quería decir, viendo esa película quiero disculparme públicamente con JP porque ya sé lo que se siente tenernos a nosotros de jugadores viendo a esos manes. Fue como, uff, no. Y entonces, claro, al final eh, se dan cuenta de que las dos torres, se refiere a las torres gemelas, van, se lo encuentran en un momento muy dramático. Primero tiene una persecución toda Scooby-Doo en las torres gemelas en donde lo están buscando y el man obviamente no sabe que ellos están ahí, pero cuando ellos se van, él llega, pese a que pasan por las mismas escaleras eléctricas donde se tienen que haber cruzado. Es la mierda más ridícula del mundo y obviamente cuando lo agarran, lo atrapan, él ya está arriba, ¿no? En el Esa es observation la deck y está, escena. Sí, ajá, esa es y la está a escena punto de famosa. botarse. Sí, Es está a que yo punto de tengo, botarse tengo y hechizos para volar. sí, le dicen, no, no hagas, claro, lo llaman por el nombre, no me acuerdo cómo es el nombre, pese a que la vi hoy mismo, y le dicen, no, no, y el man no responde, dicen el nombre del personaje y el man ahí se voltea. Y le dicen, no, no puedes tirarte, solo así voy a conocer al Gran Hall. Y dicen, no, pero es que hay trampas. Y él, no, fresco, yo tengo conjuros, yo puedo castear Fly. Y ellos, no, no tienes suficientes puntos de experiencia para castear Fly. Y el man, "No", y se pone a llorar. Y se da cuenta que todo es un juego y bla. El final es peor de mierda, pero sí, es un absoluto robo inspirado en estos eventos. No De hecho, puedes un castear dos poco, hechizos Esa, nivelados. sí, esa peli no es tan grave, en mi opinión, como Skullduggery, también la conocen como Warlock, que es una peli canadiense, también basada en estos hechos reales, en los que, no les miento, el diablo usa los juegos de rol para transformar a un joven muchacho en un asesino en serie. nice. Ah, El primer Warlock de la historia. El primer Warlock, tal cual. ¿y qué le Ahí lo tienen. ofreció? Eh, no, lo que pasa es que se basa siempre, al igual que Mazes and Monsters, al igual que todas estas teorías conspiratorias alrededor de los juegos de rol, en que lo que pasa es que si uno juega rol, como es un medio muy inmersivo, entonces empieza a dejar de distinguir la realidad de la ficción, ¿sí? Y entonces yo puedo utilizar elementos de la ficción para manipular la realidad, ¿no? Como una suerte de superterapia, no lo sé, ¿sí? Como, ahí están las cosas. Y todos sabemos que el poder que le dio fue Maple Blast, ¿Qué? porque es canadiense. Maldita sea. Maldita Ahora sea, no también quiero. los canadienses nos van a cancelar. Lo siento, canadienses y personas que viven en Canadá. Eh, Ujú. bueno, bueno. Eh, Importante detalle sobre James Dallas Egbert. Por supuesto, no fue Dungeons and Dragons lo que lo mató, sino su propia ansiedad y depresión no cuidadas. Ujú, Ujú. ujú. Eh, es triste, es terrible. Si sienten que están teniendo dificultades, no duden en buscar ayuda. Y al mismo tiempo también pueden refugiarse en los juegos de rol y toda la cosa. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Em, Vamos con lo bueno, que viene siendo que Bad Va. y Patricia Pulling y Uf. todo eso. Empezamos con la Yo, tragedia. yo quisiera imaginarme que las reuniones de Bad, obviamente ponían Bad de Michael Jackson. Bad de Michael Jackson ya había salido. Eso es una gran Pues pregunta, pero seguramente para O el momento resto. no, pero Bad existió hasta el 97, ¿no? Ah, bueno, sí. mm, bueno, véanlo así. ¿Qué es Bad? Bad es un grupo conformado por una chica llamada Patricia Pulling
luego de que ella decidiera que el suicidio de su hijo fue culpa de Dungeons and Dragons. Em, Esto es otra persona diferente, les prometo, no es la misma persona de antes, es otra, ¿sí? Pero empezaba a aparecer ¿cómo decirlo? Una suerte de tendencia, ¿no? Un patrón. Un patrón que es como, esta persona o cometió una actividad violenta y horrible o se suicidó. El culpable es el rol, los videojuegos, la televisión, nunca jamás su entorno ni sus enfermedades mentales. Em, Sí. es un Irving poco Lee. triste, es un poco triste porque yo me imagino pues un poco el dolor, ¿no? De esta señora como tratando de hallarle sentido Ujú. a la enfermedad de su hijo y decir como no, pues la verdad es que, o sea, fue esta cosa externa que lo llevó a la ruina, nunca fue su entorno, nunca fui yo, no era algo que yo pudiera evitar, ¿sí? Eh, E igual, ¿no? Pues como en vez de escribir una novela muy sentida o como hacen, no sé, las autoras colombianas y latinoamericanas cuando estas mismas cosas han pasado y producir algo como bello, enfocó sus energías en como vamos a arruinar esta vaina, ¿sí? Vamos a coger este juego rarito de gente rarita y nos los vamos a cagar. Em, Ahora sí. ¿Qué pasó con Irving Lee Pulling? O bueno, Bing. Bing, hijo pucha, yo leí el recuento de esta señora esta mañana, pero la verdad es que no me acuerdo. Creo que su muerte fue también bien Sí. genérica, ¿no? Se suicidó No, con el arma de la del mamá papá. o Del del papá, del papá. papá. Sí, con el Sí, shotgun. Lo que pasa es que ellos lo encontraron como no, en el jardín, y el muchacho llegó y se dio un disparo en el pecho. Eso fue el 9 de junio del 82. Ah, y entre lo que narraba esta señora es que entre sus cosas del colegio, de sus estudios, vieron que no tenía como la tarea, sino tenía Dungeons and Dragons y además tenía una maldición que le había dado su Dungeon Master a su personaje. Eso es es básicamente lo verdad. que cuenta. La maldición de muerte. Ajá. Y el Dungeon Master, ¿quién era? Era el director de la escuela, si no estoy mal. Era un profesor, creo. O sea, Robert E. Bracy. Sí, entonces, el principal. Sí. entonces sí era el rector. Yo no sé si era el DM, Robert A. Bracy, pero fue la persona que Patricia demandó. Ujú. Al principio no fue como vamos a armar todo un grupo para oponernos a que haya rol. Fue como vamos Demandar al a colegio. demandar al colegio, lo normal, pues, normal entre comillas, pero lo gringo, ¿no? Sí. Es como pasó algo que no quería que pasara, vamos a demandar a alguien, ¿sí? Sí, esa fue la primera como de tres demandas que hizo. Primero fue a este man, luego fue a TSR y luego fue a Gygax. Bueno, no me acuerdo bien, pero fueron tres como... Disque a Dave Arneson. Es que ni en eso lo tenían en cuenta el pobre. No, pues ese man que Marica era el 83, que fue como la primera aparición como pública, bueno, en la corte. Pero, ¿ustedes vieron el especial de 60 minutos? yo lo Vi un vi. pedazo. Yo lo vi y de hecho lo estoy publicando en este momento en nuestro cosito pongámoslo en discusiones de rol. Sí. ¿Ustedes se En imaginan Discord. a Dave Arneson viendo la televisión y diciendo, uy, fue puta de lo que me salvé? Yo No, ya el no man bravo ahí. quiero. No, como así que Gary Gygax es el inventor, hijo de putas. No lo inventamos Dave Wesley y yo. Viva Banania, whatever. Sí, o sea, conocemos bien los antics de Dave Arneson. Eh, Ya. Es que Em, sacó otro Pero juego que sí, se llamaba La República de Satanania. Qué gonorrea. Satania. Satania. Uf, gran No, álbum de porque no Mago es de que Oz. Sí. no, Satania era un álbum, Satania es una O canción. canción, no, ¿cómo se llama el álbum? No. Finisterra. Finisterra, tiene toda la razón. Satania era la canción.
Pero sí, gran álbum. Gran álbum. Pero digamos que volviendo otra vez a la entrevista y alejándonos de Mago de Oz, porque esas cosas sí son del Oh. diablo. Eh, en el especial de 60 minutos, como que estaba ¿cómo es? El periodista y era como, señora, yo le estoy dando toda la razón, estas son las cosas que pasaron. A Gygax le daba durísimo, pero aún así la posición más heavy, la que aportó como más peso fue la de Doctor Sucho, y digo Doctor Sucho porque luego le quitaron su licencia y lo metieron en la cárcel, Tomás Radecki. Este piro sí fue como sí, Justice. y yo he recibido como testimonios de que los niños hacen rituales satánicos que están en el libro con los materiales y no sé qué, y como invocando al Satanás. Y es como, marica, ¿qué? Ah, ahora que lo mencionas, esto es súper chistoso de la peli de Mazes and Monsters, y es que las partidas de rol son como el estereotipo del ritual satánico donde todos son velas, o sea, incluso es como el tablero, en la mitad del tablero hay un candelabro que hace el juego la vaina más incómoda del mundo, y que siempre que se va a entrar a un dungeon tiene que existir como este pacto verbalizado de van a entrar y ellos dicen, ay, ay. Ay, como súper sublime, muy chistoso, o sea, sí es como toda la parafernalia que uno se imaginaría del Satanic Panic. Yo solo una vez he jugado Dungeons and Dragons con velas y fue en el peor espacio posible porque estábamos en un piso de madera y Uf, todos teníamos miedo de que se fuera a entrar. viviendo al borde del peligro. Sí, ese Sí, fue como gente pudo haber muerto, pero no. sí, yo la única vez que jugué con velas fue una vez que fui a visitar a mi hermano a la costa y pues puto Electricaribe. Exacto, a mí me pasó igual. Fue como vamos a jugar L5R, muchachos, tal, tu, de fuera luz. Y fue como, no, marica, yo tiré mucho tiempo preparando esto, así que Jugamos con luz o sin luz y fue putas. sí. Me parece estupendo. Mm, Pero qué, ahí en la entrevista también pasa otra cosa. Gary Gygax dice de una vez como, vean, este juego no fue hecho con esta intención, esto nada que ver, sobre todo pues porque Gary Gygax eh, en sí. varias ocasiones, primero, bueno, el man se casó y se volvió testigo de Jehová, Ujú. como ya le habíamos mencionado antes. Segundo, el man en algunos momentos como que dijo que quería dejar un poco el hobby de lado para enfocarse más en su fe. Y tercero, pues él sacó el ejemplo de, es como jugar Monopolio. Nadie ha entrado en bancarrota real por jugar Monopolio. Esto no pasa. Esto puede ser make believe, pero las cosas no mágicamente mágicamente se vuelven realidad. Es Y la bruja. vieja era como, no, esto es diferente a Monopolio porque Monopolio tiene un tablero, Dungeons and Dragons no. Ese fue el argumento. Gran argumento. Y es que al final del día, pues bueno, diciendo lo más obvio, y especialmente era válido para esa época de Dungeons and Dragons, el juego estaba pensado precisamente para que ese mal que está ahí tuviese que ser superado por los jugadores. O sea, nadie iba a jugar como un diablo, como un demonio. En este momento sí estaba como muy blanco y negro, ¿no? Lo que es el bien, lo que es el mal, los demonios son malos, es contra lo que tiene que ir el jugador precisamente para superar eso. Entonces eso también demuestra que hay un entendimiento nulo del juego en ese Y sentido. sí, no, o sea, uno ya puede invocar demonios, o sea, Sí, summon igual, monsters. igual, chicos de los que entrevistaron, porque entrevistaron también a jugadores, eso se le reconoce a 60 minutos, aunque su entrevista estaba claramente, eh, Parcializada. ajá, parcializada. Les preguntaban a estos muchachos como, bueno, ellos terminaron hablando de los alineamientos y decían, claro, hay personajes buenos y también hay personajes malos que ellos sí pueden robar, asesinar, eso sí, violar y hacer cosas malas, pero y luego ellos retoman por lo general, los jugadores van por personajes de un alineamiento bueno que están es luchando contra estas cosas.
pero eso fue casi que ignorado, Sí, básicamente. obviamente. Sí. Descontextualizado. Ujú. Pero bueno, quiero que... Bueno, entonces, rápidamente creo que nunca lo mencionamos, que es BAD, es un grupo de padres abogando por una tesis central muy básica y es Dungeons es malo y corrompe a los niños. Y esto es una cita eh, Ujú, ujú. traducida por mí on the fly. D&D es un juego de fantasía que usa demonología, brujería, vudú. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Asesinato, violación, blasfemia, suicidio, locura, perversión sexual, homosexualidad, prostitución, rituales satánicos, apuestas, barbarismo, canibalismo, sadismo, desecración, invocación demoníaca, nigromancia, adivinación y otras enseñanzas, ¿no? O sea, algo muy Disneylandia importante para degenerados. de esta cita de Patricia Pulling es como está en el mismo nivel el asesinato y la violación con la hechicería, con ser homosexual, Sí, ¿no? exactamente. Eso nos dice mucho sobre qué tipo de gente era esta. Uf, yo les tengo aquí otra cosa de BAD, ya pasando como a la organización, y es el cuestionario o como estos puntos que la gente puede usar para identificar si sus hijos están en riesgo. ¿Quieren revisarlos? Yo no sé si son los mismos que yo tengo acá en el libro de Patricia Pulling que me leí completo hoy. Oh my ¿Cuál? ¿De fucking god. Devil's Web? Sí, de Devil's Web. Yo estoy viendo es la contraparte de Patricia, que es el pooling report de El Pulling Michael Report. Stackpole. Ok, Ah, ok, uf, ok. gran. ¿Qué es el Pulling Grande. Report? En algún punto, este sujeto, Michael Stackpole, saca y dice como, bueno, compañeros, yo les cuento, todas las cosas que ella dice son incorrectas por esto y esto y esto y esto, no está teniendo en cuenta. Bueno, hay toda una contra, contra, sí, como contratesis, contrapropuesta, no sé. Em, pero dale, estamos A en ver, riesgo de ser roleros. ¿quiénes están en riesgo? Uno, adolescentes de todos los caminos de la vida. ¿Ustedes fueron adolescentes de todos los caminos de la Yo vida? llegué al Yo sí rol lo fui. como adolescente. Bueno, no, un poco preadolescente, pero sí. Am, muchos son de familias de clase media o clase media alta, Sí. ¿sí? Sí. Tres son inteligentes. Ah, no. Dice que Me pueden salvé. ser, pueden ser, ¿cómo se dice esto en español? Over No, or no, los underachievers. underachiever es un concepto además totalmente gringo. Sí, Aquí no se puede traducir. O sea, sí. perdón. Otra característica es que son creativos o curiosos. Hmm. Am, algunos son rebeldes. Dice también, algunos tienen baja autoestima y son solitarios. Y el último punto con el que acaba el WHO dice, algunos niños han sido abusados física o sexualmente. Ella dijo como toda la población, pero voy a ponerle más como pasitos. Bueno, no, en Sí. realidad no toda, porque dijo clase media y media alta. Los Clase pobres media, no. media alta, sí. Pero en esa época todo Estados Unidos era clase media, ¿no? Básicamente. Sí. O sea, la clase media existía gracias al New Deal. Bueno, eso ya escapa Ok. los confines de nuestro podcast. Sigamos Eh, con el cuándo. ¿Cuándo ocurre esto? Y dice, aparece en las edades más vulnerables, es decir, entre los 11 y 17 años. Sí. Confirmo. ¿Dónde? El primer punto de donde es espacios públicos como conciertos de rock, clubes de juego pues como en las comunidades o en los colegios. Y el segundo, fiestas privadas en la casa de los amigos. Marica, cuando hubo rol en los conciertos de rock, o sea, No lo sé. alguien que me aclare esto.
Pero yo siento que esto era más como, ahí puedes conocer a alguien que te va a decir como, ush, quieres meter, o sea, Ah, no, quieres pero es que eso es del imaginarte. satanismo, no del Sí, rol. esto es en Ah, no, sí, general. sí, sí, sí. Y ahora dice, ¿cómo? Cómo pueden corromper a estos jóvenes a través de eh, black heavy metal music? No es, no hay categoría, sino es toda esta. Eh, Black Heavy Metal Music. sí, Ya hablamos de eso porque Patricia Pulling obviamente escribió sobre el black metal. Sin embargo, este libro es del 89, entonces a usted eso le puede parecer algo extraño. Ok, bueno, no, pero 89 ya empezamos a sonar, o sea, ya había salido el álbum de Venom, ¿no? Sí, pero Venom no aparece. Ok. a ver, ahora el segundo, pues como situación de riesgo es a través de juegos de rol como Dungeons and Dragons, marca registrada. La tercera es la obsesión con películas, videos que tienen temas ocultos o que tratan temas ocultos. El cuarto es coleccionar y leer o investigar libros de ocultismo. También directamente es estar envuelto en cultos satánicos a través de reclutamiento. Me encanta. Como Esos últimos dos puntos son los mejores. Es como, ¿cómo puedes volverte satánico? Si ya eres siendo satánico satánico. o si O si naciste en una naciste. familia satánica. Sí. Es como, vale, vale, eso Porque los puede dos ser. principios básicos son la ley de la atracción o la ley de la invitación. En esos últimos dos al menos no estaba equivocado. ¿Qué se puede esperar cuando ya como el muchacho ha caído en estas manos maléficas? Pues pueden pasar varias cosas. La primera es que puede tener una obsesión con este entretenimiento ocultista. Lo segundo es que puede mostrar como de mayor o menor forma como desórdenes en su comportamiento. También puede cometer crímenes y ciertas como ofensas criminales, como las siguientes: escaparse, saquear tumbas, robarse huesos básicamente, y, meterse dentro de lugares religiosos y robarse artefactos religiosos para mostrar la lealtad al grupo. ¿Alguno de ustedes hizo eso? Como ya cuántos han tachado. Venga, en serio, No los de quiero decir Mayhem eso. no jugaban rol. Está a punto de decir que esta vieja es la creadora, la Soul Creator del Inner Circle Sí, de sí, 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 Noruega, sí, sí, weón. sí. O sea, ¿Será que Patricia Pulling se inventó el black metal? Y no, o sea, sí. ¿no fue Parabellum la banda paisa famosa? De Esperen, ultra esperen, metal. faltan más cosas, faltan más cosas. Eh, bueno, ¿cómo se dice? Defacing. Bueno, sí, ¿cómo se dice defacing en español? Eh, Eh, Descarado. no, no, hombre, ay, este huevón. Eh, defacing public or private es property. vandalizar. Vandalizar, gracias. Vandalizar usando grafitería satánica o grafitería relacionada. Amenazar con matar, ya sea a sí mismo o a otros, y la autolesión es bastante común. La agresión directamente a la familia, profesores o figuras de autoridad. Eh, Desprecio. Desprecio, gracias. Desprecio hacia la religión organizada. eh, Actitudes como Supremacistas. supremacistas, sí, ok. Eh, Secuestrar o asistir los secuestros, asesinar o pactos suicidas, pues con el grupo, normal. Normal, o sea, de verdad, de verdad.
Esto parece eventos que rápidamente relataremos en un momento. Cuando lo que es los satánicos de verdad, digamos. Sí, aparentemente Patricia Pulling se inventó a Bart Vikernes. Sí, qué chimba, ¿no? Eso, o sea, eso es un artefacto cultural muy bacano. Y era un poco a lo que yo quería llegar. Me leí el libro, la nena hace como una descripción. El libro se llama The Devil's Web y tiene un subtítulo como cómo Satanás está jugando con tu alma. Una cosa así. ¿Quién está ¿Cómo? acechando a tus hijos por Satán? Ajá. Es el subtítulo. Entonces, pues empieza como contando la triste historia, pues de la muerte de su hijo, que sí es muy triste, y como ella, por distintas razones de la vida, se había metido como en la investigación de asesinos en serie y toda esta cosa, que por cierto es uno de los antecedentes del pánico satánico que se nos olvidó mencionar, y hay ciertos escritores que dicen, es que esto también tuvo que ver con el hecho de que empezaron a aparecer de la nada y a volverse súper mediáticos y muy famosos, pues asesinos en serie, ¿no? Ujú. El más famoso tal vez siendo Ted Bundy. Em, y bueno, el caso es que esta chica pues entra, hace una descripción buena de lo que es el juego, de las reglas del juego, de la creación de personaje, y uno dice, marica, esto empieza uno a sentir credibilidad, es como empieza a hablar como, bueno, miren, hay ciertas dinámicas del poder, por la manera en que se relacionan con el DM y el control que el DM tiene del juego, y yo como, ok, me estás convenciendo, y luego empieza a hablar como el control hipnótico que se puede tener sobre los jugadores. JP lo ha intentado y no Yo ha intenté, podido. weón, yo he intentado, marica. Como Como jueguen bien, marica, aprendanse esos hechizos. Y no. Eso iba a decir, o sea, uno que juega el juego sabe que no se logra abrir una puerta sin problemas, Hmm. como para decir que hay inducción hipnótica y de órdenes. Sí. Y luego empieza otra vez normal. Es que este libro no está escrito como la escritura de un loco, ¿sí? Este libro está escrito como un texto científico, está escrito como literatura de divulgación. Entonces, no, miren, pero este estudio dice tal, este especialista dice tal, ta, 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 ta. Pero luego uno va y mira y Wikipedia diría citation needed. Ella habla de casos en sí, los que ocurrió tal cosa, de tal experto que dice esta cosa, de tal otro, ¿sí? De papers, pero nunca jamás cita nada, nunca ninguna de esas cosas está referenciada, no hay hasta lo que tengo pues en mis manos una bibliografía muy seria, o sea, ella habla de un montón de estudios y casos y cosas periodísticas que ocurrieron, pero su bibliografía mayormente son algunos libros ocultistas como famosos, tranquis y como, si me entiendes, el libro egipcio de los muertos, ¿sí? Y ya luego como, ¿me entiendes? El Necronomicon. La caja básica de Holmes, ¿sí? El Necronomicon es uno de ellos, de hecho. sí, Em, literal, ella es como, esto es súper, este libro es real, de, existe, lo usan. Es que, pues, eso es técnicamente cierto. Lovecraft se Sí, inventó el concepto de un Necronomicon. Luego, un huevón que no tiene nada que ver escribió un libro que se llama El Necronomicon, ¿sí? Y luego, un montón de gente, tiendas ocultistas y grupos de rol empezaron a, como, uff, marica, ya leíste el Necronomicon. No estoy hablando de los grupos de rol de esta época, estoy hablando como, no sé, del pabellón de caricatura en la Feria del Libro. ¿Sí? Como marica, te vendo el Necronomicon. Eh, Whatever. Eh, y ahí es donde empiezan a ponerse como las cosas un poco locas y como mira, hacen estos pactos satánicos, mira cómo invocan ciertas vainas, miran esos hechizos, como que por ejemplo en esta parte describen qué demonios hay en la ficción del juego y por qué y cómo se invocan. Es claramente, esto es un how to invocar, ¿sí? O sea, eso te enseñan a invocar. De las cosas que me parecieron también más curiosas y en las que menciona, así como directamente el Pulling Report,
es que ella primero pide que cuando uno está estudiando esta posibilidad de que los muchachos sean satánicos o estén siendo eh, atraídos a un culto satánico, es que tienes que tener la mente abierta, mantenerte objetivo y tener en cuenta que puede que ellos lo nieguen o que no se estén dando cuenta. Y estas son de las cosas que dice como Michael Stackpole, como, marica, ¿qué me estás diciendo? Pero también cita una cosa, y esto es lo que decía ahorita JP, es que ella incluso admite que no todos los jugadores son, um, no se identifican directamente con sus personajes y no caen en esta situación de perder la cosa, como la conexión con la realidad para quedar completamente inmersos en este mundo de fantasía, pero que una cantidad significativa, y el man le dice como, ok, Patricia, tú me dices que hay 4 millones de jugadores, más o menos, en Estados Unidos. ¿Cuánto es significativamente? ¿Cuánto es una cantidad significativa? No me estás diciendo cuántos. Patricia, dime los números. ¿De dónde sacaste esta información? ¿Quién te dijo? Porque tú me estás diciendo que tú conoces el juego y sabes cuánta gente hay. ¿Por qué no me dices de dónde sacaste el resto, Patricia? Y, y lo que, y luego como que también hace una guía para los policías, ¿no? Es que tienen que, no sé si eso está Ujú. en el libro, que tienen que hacerle preguntas a los muchachos sobre su participación en el juego, como qué nivel son, cuál es el alineamiento de su personaje. Parce, estas cosas, esta vieja daba entrenamientos a fuerzas policiales, esta era la primera experta de Twitter hablando de un tema, puta vida. Sí, es terrible. Y el siguiente capítulo después del capítulo sobre Dungeons es Heavy Ujú. Metal and Black Metal Music. Eh, A ver, ilústranos. es que no dice nada muy complejo, pues ya dice que la música, digamos, violenta y con ciertos temas, pues puede tener una influencia en también hacer a los otros violentos. Y literalmente cita una de las Filthy 15, ¿cierto? Suicide Solution. Em, y cita luego al PMRC, o sea, es el mismo discurso, digamos, de Tipper Gore y las amigas, ¿cierto? Y como, no, miren, es que lidian con depresión y alcoholismo y estar triste. Increíblemente en este capítulo sobre black metal, eh, citan así enteras canciones como de Rigor Mortis, que no es una banda de black metal, de Ozzy, una canción de Megadeth, Venom aparece como un acápite, es como, sí, hay unos títulos complicados que como estos dos de Venom, como Possessed de Venom. Eh, y ya, y luego como no, y la industria debería hacer algo, o sea, es como que se coló publicidad del PMRC acá, ¿cierto? Y luego hay unas fotos increíbles, o sea, tal vez subo este libro para el disfrute de todos al servidor, pero entonces es como, primero, juegos de manuales de fantasía de rol y máscaras de juego, ¿sí? Es literal, es como, o sea, hay un Player's Handbook y un Player's de Advanced y yo no sé qué, eh, y, mm, y ponen al lado dos máscaras. Y luego es como mutilación ritualística de un perro encontrada en Mississippi. 13 mutilaciones similares fueron encontradas. Y luego abajo, libros ocultos, joyería y parafernalia, incluyendo una foto de Anton LaVey como en la portada de una revista casual. Eh, pero al lado es como gato mutilado, cubierto de cera, con los pies cortados en un sitio ritual en Virginia. Sí, sí, es como, son unas fotos todas locas y nada que ver, sí, es como esto está al lado de esto otro, eh, estas cosas están inherentemente Conectadas, sí son. relacionadas, sí. Mm. Entonces, el libro acaba con unos apéndices, una chimba, tiene una breve historia del ocultismo que toma como 6 páginas, más o menos, eh, y mayormente es como reaccionismo hacia la ley. Em, y luego apéndice B,
investigaciones de escenas criminales con un único acápite, pistas únicas a los cultos oscuros en general. Entonces, burla de símbolos cristianos, uso de artefactos cristianos vandalizados, alfabetos no discernibles, o sea, letras de black metal, huevón. De nuevo, esta señora se inventó el black metal y cada vez estoy más convencido. O tuvo en una revelación por algún ente. Marica, no, el black metal es su tulpa, ¿sí? Como su egregor. Exacto, Lo creó ella así, lo lo soñó manifestó. y 3 años después, huevón, están estos muchachos Sí, apuñalándose literalmente en 3 años Noruega. después. Sí, apéndice C, los aspectos forenses del juego ritual. Entonces es como cuáles son estas evidencias forenses, por ejemplo, en investigaciones de homicidios que podrían señalar a que hubo cosas rituales. Por ejemplo, asegúrate de buscar feces animales o humanas que hayan sido consumidas o untadas en el cuerpo. Ah, Sí, es Ya estaban increíble. pensando en conciertos de punk de la época. Marica. Ítems que deben ser listados en tu orden de cateo, weón. Sí, a esto ver, está escrito para los policías, weón, para los fiscales. Libros y juegos ocultistas como el I Ching, una tabla Ouija, el tarot, una bola de cristal o juegos de rol de fantasía, marica, ¿quién ¿cierto? se lleva una bola de cristal? Eh, máscaras animales, espejos, satín negro, eh, pintura corporal o pintura facial. Pintucaritas Hail satánicas, Satin. confirmado. ¿Sí? Hail Satin, marica. Luego está el apéndice de muchachos. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan estos casos? A ver, ¿Sí? Eh, y es como una lista de verdad 21 cosas que pueden salir mal en la investigación. Y son cosas como los padres toman la investigación en sus propias manos y hacen entrevistas de los niños y conducen investigaciones de las casas de los sospechosos. Y pues eso al parecer no funciona. ¿eres tú, Eh, Pat? ¿Qué otro problema se puede enfrentar mi caso de maltrato ritual? Que no encontremos fotos ritualísticas o pornográficas en la investigación. Eso es que está saliendo mal la cosa. Que aunque se hayan reportado homicidios, no aparezcan los Nadie esté cadáveres. muerto. No se haya muerto nadie. Pues, marica, es que como en el caso este de Michelle, la vieja dijo como, a mí me desaparecieron 3 meses. Y la gente investigó y es como, sí, los profesores, los compañeritos, marica, ella nunca Es que, faltó es que un día. recordemos que Michelle desapareció a los 5 años y fue llevada por todo el mundo en maligno ritual. Y sí, estoy aludiendo a Norwegian Reggaeton a los 5 años. Bueno, obviamente eso nunca pasó. Lo más importante, yo creo que el más diciente de estos problemas en la investigación es que ya notas el problema 10. El fiscal de distrito dice que solo nos enfoquemos en el abuso sexual e ignoremos los aspectos satánicos. Es como, maldita sea, qué putas. El fiscal Hasta como, el señora, fiscal. yo quiero hacer que este caso prospere, ayúdeme. No, 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 el satanismo. Luego está el apéndice E, muchachos, es que ustedes están perdiendo una mina de oro. El apéndice E, signos y símbolos de lo oculto. Y uno empieza el pentagrama, ok. Ujú. El pentagrama invertido, ok. Luego se pone un poco raro porque Sí. la esvástica. Ok. Pero está bien, o sea, sigue siendo Vickerness. Pero sigue siendo, sí, sigue siendo, pero además sigue siendo como, ok, esto fue de todas maneras un signo religioso reinterpretado y reutilizado. Luego está el símbolo de anarquía. Ok. Y luego ya volvemos a cosas como el Udyat, el escarabajos, rayitos, incluyendo rayitos, obviamente en forma de S. Esos También rayitos. llamada la S satánica. De nuevo, yo me pregunto si Mark Vikernes no leyó este libro y dijo como, tengo una idiota. Hold my beer. Eh,
Está obviamente el alfabeto de las brujas, que ahora que lo pienso, sí, de ahí nació el estilo gráfico de los nombres de las bandas de Black, no hay cómo negarlo. El Eh, alfabeto de Como las así brujas que, es que tebano. como así que el alfabeto de las brujas no son los simbolitos que tenía mi diario de Pascualina. ya les muestro lo que llaman el Witches Alphabet. Ok, sí, Sí, el porque tebano, creo. Ah, ok, ok. Sí, el tebano. Pero hecho a mano en el libro, sí parece pura portada de black metal. Eh, y ya, y luego hay un glosario increíble de terminología ocultista, pero ¿sí me entiendes? O sea, está Asmodeo, ¿sí? Ujú. ujú, La misa negra, axiomancia, ¿sí? Ashera. O sea, realmente como acá hay elementos para hacer un gran juego de rol. E investigué y obviamente ya hay un juego de rol sobre el pánico satánico, ¿sí? ¿y cómo se Por llama? favor, por Satanic favor, Panic, juguemos obviamente se eso. llama Satanic Panic y lo Ok. quiero jugar. Por favor, juguémoslo. Por favor, por favor. Me Cold volvió a opening. pasar. ¿Cómo es que empieza esta mierda? Así, Eh, Hola a así todos y empieza. bienvenidos al Oño, al Oño, ¿no? mm,